tipos de cimentaciones profundas como micropilotes, pilotes, barretes principalmente. En estructuras de contención, también vemos el diseño y la construcción de diferentes tipos. Hay pantallas de pilotes, pantallas de micropilotes, muros diafragma, tablestacas, sistemas top-down. Hay un montón de alternativas de estructuras para estabilizar excavaciones profundas. En cuanto al mejoramiento de suelos, que es enteramente lo que ve la empresa Menard, pero aquí en Perú lo hacemos como Soletanche Bachí, hay diferentes técnicas de mejoramiento de suelos, ¿no? Está la compactación dinámica, las inclusiones rígidas, las columnas de grava, hay muchísimas técnicas que también vamos a al menos describirlas en esta presentación. Y también vemos la parte de túneles y microtúneles con una empresa que se llama BESAC y que pertenece a Soletanche Bachí. Bueno, entramos ahora al tema de las cimentaciones profundas. Cuando se tiene un suelo competente y además las cargas que transmite la superestructura hacia el suelo son regulares o el suelo tiene la suficiente capacidad para soportar esas cargas que vienen de la superestructura, la cimentación de esa estructura se resuelve con una cimentación superficial, como seguramente es muy conocido por ustedes, unas zapatas combinadas, plateas, principalmente, ¿no? Cuando el suelo tiene una buena capacidad portante y cuando no se supera los asentamientos, ¿no? También es otro parámetro, otro factor que se ve, ¿no? No solo es la capacidad portante, sino también comprobar los asentamientos. Si esos dos factores son adecuados, se resuelve con una cimentación superficial. En caso se tenga un suelo malo, generalmente un suelo blando, existen dos alternativas: emplear una cimentación profunda o hacer un mejoramiento de suelos. En términos generales, lo más económico es hacer un mejoramiento de suelos. Ya como una segunda opción es hacer una cimentación profunda, porque normalmente hacer una cimentación profunda es más caro que hacer un mejoramiento de suelos, normalmente, ¿no? Habrá casos particulares. ¿En qué consiste una cimentación profunda? Pues se tiene la carga de la superestructura y es transmitida a una viga cabezal. Esta viga cabezal reparte esa carga hacia los elementos verticales, que es la cimentación profunda. Pueden ser pilotes, micropilotes, barretes. Esta carga íntegramente va hacia el estrato competente. Pero, por supuesto, también hay una capacidad de fuste, ¿no? Se considera el diseño considerando la interacción suelo-estructura, ¿no? Pero principalmente la carga va directamente hacia el estrato competente. En un mejoramiento de suelos, ¿qué es lo que pasa? El suelo malo, digamos, se mejora. ¿Cómo se puede mejorar el suelo? Haciendo una compactación dinámica, por ejemplo, o colocándole inclusiones. Unas inclusiones como son, les voy a mostrar más adelante, creo que tengo unas láminas, pero es agregarle algo, colocarle pequeñas columnas de concreto, por ejemplo, pero masivamente, en todo el área. Entonces se hace un mejoramiento de suelo, se incrementa la resistencia al corte del suelo, también se pueden disminuir los asentamientos, ¿no? Pero masivamente se mejora la capacidad del suelo, ¿no? En una cimentación profunda es la estructura quien va a transmitir todas las cargas hacia un suelo de mejores características. Aquí como algo pequeño sobre las diferentes técnicas de mejoramiento de suelos. Aquí se mencionan solo unas cuantas, imagínense cuántas más hay, pero estas son las principales, ¿no? Hay inclusiones rígidas, columnas de grava, drenes verticales, compactación dinámica, sustitución dinámica, soil mixing, muchísimas técnicas. ¿De qué va a depender la aplicación de cada una de estas? Del tipo de suelo, por ejemplo. Si es un suelo granular, se podrá aplicar, por ejemplo, una compactación dinámica. Si es un suelo fino,
saturado, podríamos hablar de emplear drenes verticales y una precarga, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de suelo y de la profundidad que se desea mejorar, ¿no? Técnicas de mejoramiento de suelo, se mejora el suelo masivamente, se mejoran sus propiedades. Entonces ya la cimentación sobre ese suelo mejorado ya puede ser una cimentación superficial, una zapata, un cimiento corrido, ¿no? Una platea, por ejemplo. Bueno, acá simplemente lo mismo que les comentaba, la aplicación de estas técnicas de mejoramiento de suelos va a depender de los diferentes tipos de suelos, ¿no? Que considerando su granulometría pueden ser arenas, gravas, limos, arcillas, ¿no? Hay una técnica que se llama inclusiones rígidas o columnas de módulo controlado, que es muy aplicado para diferentes tipos de suelos, ¿no? Ya sean los finos y los granulares. Bueno, y miren, acá en esta lámina vemos del universo de cimentaciones, principalmente, por ejemplo, en Lima, se aplican cimentaciones superficiales, ¿no? En un área más pequeño, estamos hablando de la aplicación de cimentaciones profundas. Y ya en una interfase entre estas, hablamos de técnicas de mejoramientos de suelos, ¿no? En Lima, pues, se tiene un buen suelo, ¿no? Hay ciertas zonas que sí requieren otro tipo de estructuras diferentes a las cimentaciones superficiales, o también cuando tienen muy altas cargas, ¿no? Cuando son muy altas las cargas que va a transmitir la superestructura hacia el suelo, ¿no? Y bueno, aquí les presento un comparativo. Cimentación profunda versus mejoramiento de suelos. El de la izquierda, cimentación profunda, el de la derecha, un mejoramiento de suelos con inclusiones rígidas. ¿Por qué hago esta comparación? Porque a veces hay confusión, porque parece algo similar, pero el comportamiento es muy diferente, ¿no? Como les comentaba, cimentación profunda, cargas de la estructura hacia la viga cabezal, o pile cap. Esa carga, esta pile cap va a distribuir hacia los diferentes elementos estructurales y la carga principalmente va a llegar hacia un estrato competente. En un mejoramiento de suelos con inclusiones rígidas, masivamente se van a distribuir estos elementos verticales, que son de concreto también, ¿no? Al igual que los pilotes, micropilotes, barretes son de concreto armado. En este caso solamente es concreto. Normalmente no se le coloca armadura, solo es concreto. En la parte superior de estas inclusiones se coloca una capa de repartición. No es un pile cap de concreto, no es una estructura que, esto es una conexión, genera una conexión rígida, ¿no? En este caso no hay ninguna conexión. Sobre esa distribución de inclusiones rígidas va una capa de repartición que es suelo compactado, ¿no? Una capa de suelo granular compactado. Y ya encima se coloca pues las estructuras, ¿no? Las zapatas, los cimientos, etc. ¿No? ¿Y cómo trabajan? Acá, por ejemplo, ¿no? Les comentaba que la carga, el íntegro va hacia el elemento estructural. En este caso, la carga es repartida. Una parte va hacia las inclusiones rígidas y otra parte va hacia el suelo, ¿no? De todas maneras, el suelo carga, ¿no? En este caso no, es pasar directamente la carga hacia los elementos verticales. El suelo no, teóricamente, no tendría que soportar ninguna carga de la superestructura. En este caso sí, trabajan las inclusiones y el suelo, ¿no? Inclusiones, mejoramiento de suelo con inclusiones rígidas, cimentación profunda. Bueno, acá se señala que normalmente pues, la cimentación profunda tiene refuerzo y las inclusiones rígidas no tienen refuerzo, normalmente. Hay casos específicos donde se le puede colocar algún refuerzo mínimo. Y bueno, acá la aplicación en general de cimentaciones profundas, ¿no? ¿Dónde se aplica una cimentación profunda? Donde se tiene un suelo blando, donde hay cargas por subpresión. En algunos casos, por ejemplo, un sótano, se genera un
un sótano, y hay nivel freático. Entonces, como vamos a bajar al, digamos, al menos 3 metros y el nivel freático está en el -1, hay un gradiente hidráulico, ¿no?, que va a generar una carga de subpresión, va a tratar de levantar la cimentación del sótano, ¿no? Entonces, en algunos casos se soluciona con el peso propio de la estructura que se va a construir, pero en otros casos es tan grande esa subpresión cuando se profundiza más y el nivel freático está más elevado, que se emplean micropilotes, o sea, en la cimentación micropilotes, y van a absorber las tracciones producidas por la subpresión que se generan, ¿no? Bueno, cuando hay cargas laterales, por ejemplo, muy aplicado para la cimentación de puentes, ¿no?, ya sea estribos o ya sea pilares, cuando hay problemas de socavación. No se puede colocar la cimentación directamente, una cimentación superficial, porque va a haber problemas de socavación, se tendría que profundizar mucho más. Entonces mejor se coloca una zapata, una viga cabezal arriba, y pilotes, ¿no?, sobre pilotes, considerando que va a haber una zona de socavación, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un río y va a retirar el material y va a quedar desconfinada a cierta altura, ¿no? Entonces se tiene que considerar una cimentación profunda en ese caso, ¿no? Problemas de licuación de suelos también, ¿no? Una estructura no se puede cimentar sobre un suelo que tiene problemas de licuación. En ese caso, cimentación profunda. Pero también, como les mencionaba, se puede aplicar mejoramiento de suelos para la mayoría de estas, de estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, socavación no tanto, ¿no? Pero problemas de licuación sí, se puede aplicar un mejoramiento de suelos, por ejemplo, columnas de grava, mejorar el suelo y se mejora, se disminuye ese potencial de licuación. Y bueno, sobre ese suelo mejorado se puede construir ya una estructura con cimentación superficial. Ahora, ¿qué tipos de cimentaciones profundas existen? Bueno, en este caso vamos a mostrar 3 principalmente, ¿no?, que son las más conocidas: los pilotes, los micropilotes y los barretes. ¿Cuál es la diferencia entre un pilote y micropilote? Bueno, el proceso constructivo. Y también, si queremos definir un diámetro, de 30 centímetros para abajo es un micropilote. Mayor a 30 centímetros de diámetro es un pilote, ¿no? Un barrete es una estructura no circular, por ejemplo, una sección rectangular, pero también podemos tener otro tipo de formas, cuadrados, cruz, T's, ¿no? Y se le llama barrete. Normalmente se utilizan barretes, quizá es menos conocido que los pilotes y los micropilotes, pero normalmente se emplean cuando se tiene cargas muy elevadas. Se tienen cargas muy elevadas porque, bueno, porque la superestructura tiene mucha carga, ¿no? Pero en algún caso, por ejemplo, se puede dimensionar o requiere pilotes muy grandes, de 3 metros de diámetro, por ejemplo, y hay muy pocas herramientas, equipos que construyan un pilote de 3 metros de diámetro. Entonces, en esos casos, mejor construimos un barrete que genera o con el que se puede obtener mejor capacidad en fuste y en punta. ¿Por qué? Porque si tenemos dos elementos, un circular y un rectángulo, y que tienen la misma área, el que tiene mayor área superficial sería el elemento, en este caso rectangular, ¿no?, que se ve en la pantalla. Entonces hay mayor capacidad de enfuste del elemento, y el fuste, o sea, se dimensiona la cimentación profunda por fuste o por punta, ¿no? Bueno, eso de manera general para no marearlos mucho, pero normalmente los barretes tienen mayor capacidad de carga. Dependerá mucho de temas específicos, pero en términos generales se pueden, o sea, se emplean cuando se tiene que transmitir altas cargas. Ahora, en cuanto a pilotes, también tenemos diferentes tipos. ¿De qué depende? También del proceso constructivo, ¿no? Hay
pilotes excavados, pilotes hincados y pilotes CFA. Micropilotes, también tenemos 3 tipos, en este caso les presento estos tipos, y depende también del sistema de inyección. Inyección global única, inyección repetitiva selectiva. Los micropilotes no son de concreto normalmente, ¿no? Es lechada o mortero. Entonces, el concreto, no se hace el vaciado del concreto o el bombeo del concreto, sino inyección, ¿no? Se inyecta la lechada o el mortero. En este caso no, es concreto, va concreto en los pilotes. Algo más en este... Ok, eso es todo, ¿no? Entonces vamos a empezar con los pilotes. Ahora, la presentación principalmente está enfocada en comentarles el proceso constructivo, ¿no? Porque conociendo más la técnica constructivamente, pues vamos a ver, va a ser mejor luego entender el diseño, ¿no? Y muchos de estos tipos, o sea, tienen una metodología diferente de diseño. Pequeños cambios, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos en procesos constructivos, ¿no? Les voy a indicar en qué consiste cada uno de estos. Y por supuesto, dónde aplicarlos, ¿no? Porque en algún tipo de suelo será mejor emplear un pilote excavado. En otro tipo de suelo será mejor emplear un pilote hincado. En otro tipo de suelo será mejor emplear un pilote tipo CFA, ya sea por la mejor alternativa técnica o porque sea la mejor alternativa económica o porque sea la mejor alternativa en tiempo, ¿no? Podemos elegir entre estas alternativas. Y bueno, de manera general, algunas normativas y guías que empleamos para el diseño y la construcción de las cimentaciones profundas. Están las guías de la Federal Highway, que tiene lineamientos de diseño y construcción en pilotes hincados, pilotes excavados, micropilotes también, la AASHTO. Hay normativas europeas también, de pilotes perforados, por ejemplo, de muros diafragma. En este caso está como muros diafragma, pero también lo podemos aplicar a barretes, ¿sí? Les voy a mostrar. Es que un muro diafragma es prácticamente un barrete, ¿no? Un barrete aislado. Ahora les muestro en qué consiste. Y bueno, acá una normativa española también, guía para proyecto y ejecución para micropilotes, ¿no? De manera general, habrá muchas normativas, ¿no? Pero de manera general, pues empleamos estos documentos. Bueno, empezamos con los barretes. Como les había comentado, hay diferentes formas de barretes, ¿no? Rectangulares, en cruz, en cuadrado. ¿De qué depende? De la herramienta con que se construyen. Por ejemplo, lo mínimo que podríamos construir en Perú con las herramientas que tenemos, por ejemplo, sería de 50 centímetros de ancho y 2,7 de largo. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño de la cuchara de excavación, ¿no? Esto se ejecuta con... Ahora les voy a mostrar más detalle. Y menos que eso no podría ser, ¿no? En ese caso es la limitante. Por ejemplo, si se tiene un barrete más grande de 6 metros, utilizo esa misma cuchara de excavación, pero hago 3 mordidas, ¿no? Si es 2,7 su largo, 2,7, hago otra mordida de 2,7 y hago una mordida central de 60 centímetros, ¿no? Entonces ejecuto esto. Y bueno, las demás formas, pues también habrá formas de construirlos con esas cucharas de excavación. Aplicación. ¿Dónde lo aplicamos? Pues para la cimentación de estructuras. Y normalmente, como les había comentado, se aplica para estructuras que transmiten altas cargas. Entonces, se han empleado en torres emblemáticas como el Marina Bay Sands en Singapur, el Creek Tower en Dubái, ¿no? Miren, acá vemos, acá se ve mejor, ¿no? Esta es la cimentación profunda, hay barretes, elementos rectangulares. Aquí
lo que ven en esta parte es un muro de contención, ¿no? ¿Y con qué técnica? Muros diafragma. Entonces, este muro está formado por paneles rectangulares. Ahí se ven las líneas, son paneles rectangulares y en la parte superior bien, tienen una viga de amarre. Ese es un sistema de estabilización de excavaciones que también, bueno, hacemos, ¿no? en la empresa. Y este elemento es similar a este barrete, solo que en este caso trabaja como un muro de contención y va uno al costado del otro. En este caso están de manera aislada, ¿no? El proceso constructivo es similar, casi igual. Ok. Y vamos a ver el procedimiento constructivo de barretes. Para construir un barrete, bueno, acá se muestra de manera general el proceso constructivo. Esta es una grúa, tiene una cuchara de excavación y con esta cuchara se excava. Se excava, ¿no? Se hace la zanja. Imaginemos que el barrete por diseño requiere 50 centímetros por 2,7. Entonces esta cuchara tiene ancho 50 centímetros y largo 2,7. Entonces hago esa excavo. Pero como no puedo dejar un hueco abierto, imagínense, quito terreno del suelo y puede haber un tipo de inestabilidad, puede derrumbarse, ¿no? el suelo, porque está vacío. Entonces, lo que se emplea para no dejar vacío ese hueco, esa excavación, se utilizan lodos de perforación. Entonces, imagínense que se va excavando y también van recirculando o de manera estanca, con unas mangueras se va colocando lodos de perforación. Acá se almacena el lodo de perforación, es una planta de lodos. Y por allí está o recirculando o de manera estática, pero tiene que haber lodo para garantizar la estabilidad de esa zanja. En algunos casos muy particulares se puede excavar sin un fluido de perforación, pero son casos muy puntuales. Y también, no solo el fluido de perforación cumple la función de estabilizar la zanja, sino también cumple otras funciones y por lo tanto es beneficioso siempre emplear un fluido de perforación cuando se excava. Luego de que se excava, esto se va de a pocos, ¿no? Entra la cuchara, sale, entra la cuchara, sale, entra la cuchara, sale, hasta llegar al nivel inferior que indica el proyecto, no sé, 20 metros. Después sale completamente, el fluido de perforación se le hace una limpieza, porque puede estar sucio, puede quedar con partículas de suelo, se hace una limpieza, se hace una recirculación, todo el fluido adentro tiene que estar limpio. Luego de eso se coloca la armadura, ¿no? Acá dentro hay fluido y se coloca la armadura, se mete la armadura, ¿no? Con otra grúa, vendrá otra grúa y se colocará ahí la armadura. Luego también se realiza el vaciado del concreto, ¿no? Para eso se utilizan unas tuberías, se llama tuberías TREMI, por donde, y en la parte superior tienen unos embudos. Entonces el mixer pasea directamente a ese embudo y luego pasa por la tubería y el concreto asciende, se vacía de abajo hacia arriba, ¿no? Las tuberías, o sea, el concreto pasa por esa tubería y a medida que va ascendiendo el concreto, también se va retirando la tubería, ¿no? Entonces ya queda el elemento, ¿no? Queda el acero y el concreto. Ahora, ¿dónde quedó el fluido? Pues el fluido se va retirando también y tiene que ser reemplazado por ese concreto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, una de las razones por diferencia de densidades. La densidad del lodo de perforación es bien baja, la densidad del concreto es mayor, ¿no? Entonces, también en ese sentido tiende a quedar por debajo el concreto y por arriba se va quedando el lodo de perforación y se va retirando también con mangueras, se retira y nuevamente tienen que entrar a estos lodos a esta planta de lodos, ¿no? Ahí se hace su tratamiento y se puede emplear nuevamente en otro panel, ¿no? En términos generales, es el proceso constructivo: excavación, colocación de armadura, vaciado del concreto y ya tengo el barrete, ¿no? De manera general. Construcción, ok. Para construir este barrete, miren, estos elementos que ven acá son unos muritos guía. Bueno, en este caso está como que a lo largo, como si fuera un muro,
Quizá esta lámina es para un muro, un diseño, la construcción de un muro de contención, pero en este caso, por eso en todo el perímetro donde se extiende el muro se construyen unos muros, unos muritos guías que van a guiar a la cuchara de excavación. Pero en el caso de un barrete irían quizá unos retazos, unos pequeños anchos de muro, ¿no? Ya no tendría que extenderse tanto, porque solamente el barrete va a ir en zonas puntuales, ¿no? No son continuos, no son elementos continuos. Y bueno, miren, acá vemos más detalle, ¿no? Este es murito guía, acá va el barrete, por acá entra la cuchara de excavación. Antes de que entre la cuchara de excavación, se tienen que construir estos muritos guías. Es un muro normal de concreto armado. Se diseña, sí, un diseño muy simple, y sus dimensiones dependen de la estabilidad del suelo, ¿no? Si es que del tipo de suelo, ¿no? Es como un diseño de un muro un murito, y tiene que ser estable. 2 muros guías. ¿Cuál es la función del muro guía? Miren, acá se ven los muritos guía, acá está la excavación, acá está el lodo de perforación, y acá lateralmente se ven los muritos. La función del muro guía, guiar a la cuchara de excavación, ¿no? Va a entrar la cuchara y la va a guiar. Este murito guía no se extiende en toda la profundidad, ¿no? Solamente es hasta cierta altura, 1 metro será de profundidad, ¿no? Solamente en la parte superior, no va hasta abajo, ¿no? Solo en la parte superior, de ancho, no sé, 20 por 1 metro, es una dimensión típica. También tiene la función de ser apoyo para colgar la armadura. Miren, acá está el murito guía, en los laterales de la excavación, y aquí se colocan unos fierros adicionales, y allí, bueno, la armadura, estas son jaulas, ahora lo vamos a ver, pero cuelga. Tiene que colgar de estos muros antes de realizar el vaciado del concreto y durante el vaciado del concreto, porque va a estar fresco, ¿no? Si no, se mete la armadura, no es que se suelte la armadura en esa excavación, sino tiene que estar colgada, suspendida. Entonces, mediante esas asas que tiene en la parte superior, se cuelga mediante estos elementos horizontales que ven, y estos elementos horizontales se apoyan en el murito guía. Entonces, es muy importante construir muritos guías. Aquí, bueno, de manera general también mostrarles el proceso constructivo, ¿no? Para que quede más claro. Miren, aquí está, esta es una cuchara de excavación, ¿no? Es la cuchara, la que muerde. Ahí está abierta, ¿no? Entonces le decía que más, acá tenemos de 2,7 por 50 como mínimo. Puede ser otros anchos, 1 metro, 80 centímetros, 1 metro 20, pero así normalmente es la cuchara de excavación, ¿no? Entonces, ¿no? Acá se tiene, por ejemplo, un barrete de 6 metros, 3 mordidas hacemos. Entramos una mordida, una segunda mordida y una tercera mordida, y ya tenemos el panel abierto. En todo este proceso, lodos de perforación. Luego colocamos la armadura, colocamos tuberías TREMI, lo de amarillito es la tubería TREMI, por donde se va a hacer el vaciado del concreto. En la parte superior tienen esos embudos, y luego el mixer viene y vacía por allí, ¿no? Pasa el concreto por esa tubería y va llenando de abajo hacia arriba. Se pueden utilizar más de una tubería TREMI, ¿no? Miren, acá vemos 2 tuberías TREMI, depende del ancho del panel o del barrete. ¿Para qué? Para garantizar de que todo el panel llene, ¿no? Porque imagínense que sea solo una tubería y el panel sea bien largo, entonces puede quedar los laterales sin concreto. Entonces también, dependiendo de la longitud del panel, vamos a ver cuántas tuberías TREMI vamos a emplear. Ahora, la cuchara de excavación tiene sus limitaciones. Si es que encuentra un material muy duro, no va a poder excavarlo. Entonces, en esos casos, empleamos una herramienta adicional que se llama trépano. Entonces, en lugar de colocar esa cuchara, vamos a colocar este trépano, y la función es triturar al suelo primero. Entra y chanca, 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 para disminuir su tamaño, ¿no? Para volverla en partículas más pequeñas. Luego sale esta herramienta trépano y ingresa la cuchara para sacar el material, ¿no? Entonces, es muy probable encontrar en
bueno, dentro de la masa de suelo, pues zonas donde hay un material muy duro. Entonces siempre en obra tenemos que llevar estas herramientas adicionales para, en caso se encuentre un material muy duro, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? Uy, ok. Bien, como les había comentado, la estabilización de la zanja se da con el uso de fluidos de perforación. En algunos casos, como les había comentado, la excavación es en seco, o sea, no se utiliza un fluido de perforación para la estabilización de la zanja. Bueno, sería la aplicación en un suelo muy estable, ¿no? En donde definitivamente no estaría completamente seguro de que no va a haber algún derrumbe local o algo así, ¿no? Normalmente se utilizan fluidos de perforación. Esos fluidos de perforación pueden ser bentoníticos y poliméricos, ¿no? Fluidos bentoníticos es normalmente lo más usado, fluidos bentoníticos. Ahí se muestra una imagen, es la bentonita, ¿no? Viene como en bolsas de cemento, pero ahí viene bentonita, es una arcilla. Bueno, acá vemos un fluido polimérico, ¿no? Ya no es bentonita, este es un fluido con polímeros, con unos aditivos especiales, ¿no? Para estabilizar la zanja. Pero el fluido de perforación no solamente cumple la función de estabilizar la zanja o la excavación, sino también transportar los materiales que queden suspendidos de suelo dentro de la zanja, transportarlos, y también enfriar a la herramienta de excavación, a la cuchara, ¿no? Como existe rozamiento entre la cuchara y el suelo, se calienta la herramienta. No nos conviene que se caliente la herramienta, ¿no? Entonces, otra de las funciones es enfriar a la cuchara de excavación, a la herramienta. Por eso también se emplean fluidos. Pero principalmente para estabilizar la zanja, ¿no? Y acá una pequeña figura, ¿cómo es que ocurre esta estabilización, ¿no? Entonces acá hemos excavado, acá dentro está el fluido de perforación, y la idea es contrarrestar presiones, ¿no? Existe la presión del suelo, la presión del agua en caso haya nivel freático, y estos empujes se van a contrarrestar con el empuje que se puede generar dentro de la excavación debido al fluido de perforación, ¿no? Entonces allí se va a ver como un equilibrio de presiones. Bien, seguimos con el barrete, ¿no? Aquí vemos en planta el barrete y la armadura del barrete, ¿no? Esto se llama, bueno, le llamamos jaula, ¿no? Es todo un armado. Y esto lo izamos y lo metemos dentro de la zanja, ¿no? Tiene elementos verticales, refuerzo longitudinal, tiene estribos, diseño estribos, ¿no? En este elemento pues puede ocurrir flexión, compresión, corte, entonces se diseña para esas mismas solicitaciones, ¿no? Entonces por eso también requiere estribos o refuerzos longitudinales. Aquí se ve, tenemos cuidado, por ejemplo, durante el armado, dejar espacio para las tuberías TREMI, ¿no? No queremos que al ingresar la tubería TREMI, por donde se va a realizar el vaciado del concreto, arrastre la armadura. Entonces hay que dejar espacio, hay que hacer un estribo más grande y bueno, en general hacer todo el armado considerando que van a ingresar o tienen que ingresar tuberías TREMI. Acá una lámina donde se ve el vaciado del concreto, ¿no? Como les mencionaba, acá está el panel o el barrete, en este caso tiene 2 jaulas. Bueno, en muros normalmente puede tener 2 jaulas, normalmente en barretes una jaula nomás. Acá está la tubería TREMI, en la parte superior el embudo. El mixer, acá bueno, se ve solo parte del mixer y se vacía el concreto, ¿no? Por el embudo y luego pasa el concreto y llega al fondo y el concreto se va vaciando de abajo hacia arriba. A medida que va subiendo, va desplazando el lodo de perforación. En todo este proceso se hacen controles de calidad, tanto en el concreto, en los lodos de perforación, ¿no? En el concreto, las propiedades comunes, ¿no? que
que sabemos, compresión, viscosidad, slam. En general hay un conjunto de ensayos que normalmente se les hace. Este es un concreto especial, es concreto TREMI. Y bueno, también al lodo de perforación, ¿no? En el lodo de perforación, por ejemplo, se controla el contenido de arena. Como entra a la excavación, puede mezclarse con partículas de suelo. Entonces, si queremos emplear nuevamente ese lodo de perforación, que ya lo hemos empleado para la excavación de una zanja, se le hace un tratamiento y allí se verifica diferentes propiedades para ver si cumple. Si no cumple, pues se continúa haciendo el tratamiento hasta que pueda ser empleado nuevamente. Uno de los controles que se hace es el contenido de arena. No puede pasar cierto porcentaje. Y bueno, a estos elementos se les hace ensayos, ¿no? Para verificar la integridad del elemento. Recordemos que es un elemento que está enterrado, no sé qué habrá pasado adentro. Entonces, para verificar de cierta forma la calidad, la integridad de esas estructuras, se pueden hacer pruebas de integridad. Y otras pruebas que se pueden hacer también son las pruebas de carga, que tienen que ver con verificar la capacidad de carga del pilote o del barrete. Y lo que se hace normalmente, bueno, se suele emplear unas pruebas rápidas que son los PDA, y en casos específicos, si es que lo requiere el cliente, se hacen unas pruebas más especiales, como es la que muestro en esta lámina, que es la prueba de carga Osterberg. Y se colocan unas celdas a cierta altura, esta es la jaula, y previamente se hace su instrumentación con strain gauge, LVDTs, y también esas celdas se coloca, y luego ya se coloca la jaula, con su instrumentación se hace el vaciado del concreto, y luego se aplica carga en estas celdas, ¿no? Ahí tiene unas tuberías, unas mangueras por donde por presión de agua podemos generar presión a cierta altura. Entonces podemos movilizar la capacidad en fuste y la capacidad en punta del pilote, y bueno, generar curvas de carga, desplazamiento o esfuerzo de formación, ¿no? Y verificar la capacidad de carga del pilote. Cuando son estructuras de gran importancia o cuando el cliente lo requiere, pues tenemos que hacer estas pruebas de carga, ¿no? Verificar la capacidad de carga del barrete. Y bueno, creo que nos hemos pasado mucho de tiempo. A ver, y vamos a entrar al tipo de pilotes, ¿no? Como les había comentado, hay diferentes tipos. Está el pilote excavado, el pilote hincado, el pilote CFA, ¿no? Que tienen diferentes formas, diferentes procesos de construcción. El pilote excavado, a ver, vamos a entrar por partes. Ya. Dentro del pilote excavado hay todavía 3 tipos más, ¿no? Hay pilote excavado con camisa perdida, pilote excavado con camisa recuperable, pilote excavado con fluido de sostenimiento. El pilote excavado con fluido de sostenimiento, el proceso de constructivo es similar a lo que les he mostrado en barretes, solamente que ya no se utilizará una cuchara rectangular, sino va a ser una cuchara también, pero circular, ¿no? Igualmente, excavamos, hay fluido de sostenimiento, voy sacando el material del pilote, de esa zanja circular, se coloca la armadura, se hace el vaciado del concreto TREMI, tuberías TREMI, igualito, solamente que en este caso es circular, ¿no? Los pilotes excavados con camisa perdida o camisa recuperable ya no emplean fluidos de perforación para estabilizar esa zanja circular, sino utilizan unos tubos metálicos. A medida que se va excavando, ¿no? Se hace esa perforación circular, voy a ir bajando un tubo metálico del diámetro que indica el pilote, ¿no? Pilote de 1,50 m, la camisa de 1,50 m. Bueno, puede tener un poquito más, pero tendría que ser el mismo diámetro, ¿no?
y la voy hincando. Entonces va entrando, voy sacando y voy metiendo también la camisa. Entonces esa zanja nunca se encuentra, se puede desestabilizar, ¿no? Porque tiene la camisa metálica, es un tubo, ¿no? Que no va a permitir que se venga el terreno hacia la excavación. Entonces se utiliza este tubo. Ahora, este tubo, esta camisa, la puedo dejar, o sea, entrar, penetrar hasta el nivel inferior del pilote y dejarla ahí perdida, ya no la recupero, o también la puedo sacar luego de que hago el vaciado del concreto. Normalmente es recuperable porque estas camisas pues cuestan mucho, ¿no? Entonces mejor las puedo emplear en otro proyecto. Entonces las utilizo para hacer la excavación y luego las recupero, ¿no? Las saco y las utilizo en otro proyecto. En algunos casos pues no es posible sacarlos, ¿no? Quizá por la profundidad, quizá por alguna razón o porque también puede formar parte de la armadura del pilote. O sea, la armadura estructural. Entonces, bueno, la puedo dejar, la dejo, ¿no? Ya no la saco, sino ahí se queda perdida. Y eso es en términos generales los pilotes excavados con camisa. Puede ser perdida o recuperada, ¿no? Pilotes excavados con fluidos de sostenimiento, igualmente lo que hemos visto en la sección anterior. Puedo emplear fluidos bentoníticos, fluidos poliméricos. Y acá, bien, acá les muestro un esquema donde se han empleado pilotes excavados, pero donde se han empleado dos métodos, sí, dos subtipos. Se ha empleado camisa y se ha empleado fluido de perforación. ¿Por qué se ha podido emplear acá dos métodos? Hasta una parte se ha empleado camisa, que se ven, este sería el tubo, ¿no? El tubo que entra a medida que realizo la excavación, y llego hacia otro tipo de suelo y se cambió el método y se utilizó fluido de perforación. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, el primer estrato quizás es un estrato muy inestable, con material orgánico o de alta permeabilidad, de tal manera que el fluido de perforación se puede escapar fácilmente. Entonces voy a perder mucho fluido se va a ir dentro del suelo, se va a escapar porque es bien fluidito, ¿no? Ese fluido de perforación. Entonces ahí no me conviene emplear fluido, sino las camisas, ¿no? Entro tubo, acá está, miren, en la pilotera. Coloco el tubo, ingreso, voy excavando, voy metiendo el tubo, la camisa, voy metiendo, llego hasta cierta parte, ahí queda la camisa, ahora voy a excavar con lodo de perforación. Bajo, ya no bajo la camisa, ahí está el lodo que va a garantizar la estabilidad de esa zanja. Sigo, llego al nivel inferior. Luego, bueno, hago una limpieza del fluido de perforación, coloco la armadura y luego hago el vaciado del concreto. A medida que voy realizando el vaciado del concreto, cuando llegue a este nivel, donde está el nivel de la camisa, voy también extrayendo la camisa. ¿Cómo puedo extraer esa camisa? Bueno, acá miren, aquí está la pilotera, acá está la herramienta de excavación y acá está la camisa, ¿no? Esta probablemente sea una camisa recuperada, o sea, luego la van a sacar, y esto es lo que se va metiendo, ¿no? Son tubos que de alturas estándar, ¿no? Puede ser 3 metros, 4 metros, y voy metiendo, se van empalmando con otros tubos. Bueno, ahí se ve otras imágenes, acá el izado de la jaula, ¿no? El vaciado, igualmente, tubería TREMI en ese pilote, y luego se va vaciando el concreto, ¿no? De manera ascendente. Acá para sacar la camisa, pues no es tan sencillo, ¿no? De jalarla, sino en algunos casos se utilizan estos osciladores que mueven circularmente la camisa para que sea mucho más fácil su extracción. Entonces así la sacan la camisa y la pueden emplear para la ejecución de otro pilote. Tenemos finalmente, por tipo de pilote, tenemos los pilotes hincados. En cuanto a pilotes hincados, principalmente hay dos tipos, con camisa perdida y los pilotes hincados prefabricados. Pilotes hincados con camisa perdida y prefabricados. Prefabricados pueden ser de, no sé, concreto, acero, ¿no? Diferentes tipos de materiales.
El procedimiento es muy sencillo, ¿no? Mediante un martillo voy a penetrar ese elemento en el suelo. Exactamente la que vemos acá es un pilote hincado con camisa perdida. Miren, aquí está la pilotera la herramienta, con su martillo, y este es el tubo. En la base del tubo está cerrado, va como taponeado. Entonces, lo empujo al tubo, es un tubo hueco, ¿no? Lo empujo, está taponeado para evitar que el suelo ingrese dentro del tubo, ¿no? Entonces, se penetra, es un tubo, llega al nivel inferior que indica el proyecto, luego se coloca la armadura, se realiza el vaciado del concreto. Y así queda, ¿no? No puedo sacar el tubo porque está cerrado, ¿no? Además que sería una profundidad bien alta. Entonces se queda perdida, ¿no? Acá se ven otros tubos. Y el último tipo es el pilote CFA, ¿no? Entonces, en este caso la herramienta es la que vemos acá, y es un tornillo alto, ¿no? Ya no es una cuchara de excavación, sino es un tornillo. Este tornillo va y tiene así unos dientes, ¿no? En la parte central tiene un tubo hueco, ¿ya? Entonces, miren, acá les voy a mostrar rápidamente en qué consiste. Aquí está la pilotera, aquí está el tornillo. Entonces va a penetrar en el suelo continuamente. Nunca va a salir hasta que llegue al nivel inferior. El suelo se va a almacenar en sus dientes. Entonces ingresa el tornillo, llega al nivel inferior. De allí hago el vaciado del concreto por ese tubo hueco. Y a medida que voy haciendo el vaciado del concreto, voy sacando la herramienta. Cuando ya esté lleno de concreto y ya termine de sacar también la herramienta, coloco recién la armadura. Y bueno, así queda finalmente el pilote, ¿no? Aquí unas imágenes, ¿no? Como queda, miren, el suelo quedó en esas aletitas. Ya lo sacó y se ha ido vaciando el concreto. La armadura, la colocación de la armadura en ese hueco y bueno, finalmente cómo queda. Algunos detalles de la armadura, ¿no? Este es de un pilote, normalmente tiene rigidizadores, miren, son estas asitas. ¿Para qué? Para que no se pandee, por ejemplo, durante el izaje, ¿no? Las asas también, por donde se van a quedar colgadas. Dependiendo del proceso constructivo, etc. Bueno, también unos rodillos que van a facilitar que se baje esta jaula en la excavación, o también para garantizar el recubrimiento. Este tipo de estructuras normalmente lo mínimo es 7.5 centímetros de recubrimiento. Bueno, normalmente la parte superior del pilote queda contaminado con un poco de fluido de perforación, ¿no? Entonces lo que se hace es quitar parte de ese concreto y se denomina ese proceso descabezado del pilote. Entonces la parte superior se saca y para facilitar, para que no haya como que... Para que no yo justo esta ya quiere ya también. Ay, va a ver. Como para no dañar a la estructura, podemos realizar podemos colocar estos tubos que se coloca un sello para que no entre concreto, ¿no? Entonces luego cuando ya se quiera retirar el material, pues se pica, digamos, y luego se retira el tubo y va a quedar así, ¿no? Se le coloca una protección temporal, luego se retira el concreto superior porque está contaminado, se hace el descabezado del pilote y bueno, luego se construiría el pile cap o sí, el pile cap y bueno, las demás estructuras que puedan ir en la superestructura, ¿no? Igualmente se pueden aplicar pruebas de carga en pilotes. ¿No? Acá se ve, por ejemplo, ya entró este pilote instrumentado dentro de la zanja y acá a cierta altura están las celdas de carga. ¿No? Bueno, está completamente instrumentado, ¿no? Entonces, es un pilote de prueba, miren, se ha armado como una especie de carpita, acá está el pilote, está vaciado, está instrumentado y desde acá, bueno, está una persona con una computadora y aplicando carga, por ejemplo, mandando, ¿no? Monitoreando todo el proceso del ensayo.
¿no? El objetivo es obtener curvas de capacidad de fuste y de punta del pilote. Bueno, a ver, 4 y 10. Bueno, en general les he mostrado, en primer lugar, barretes, el proceso constructivo, ¿no? Se emplean unas cucharas de excavación, lodos de perforación, se coloca la armadura, vaciado el concreto, ¿no? En general, el proceso constructivo en qué consiste. También las pruebas que se hacen pruebas de integridad para verificar la integridad del barrete, otro tipo de pruebas más caras también y complejas, un poco más complejas, ¿no? Las pruebas de cara que la muestra está justamente mostrada en la pantalla. Y bueno, mencionamos que eso normalmente se emplea cuando se tiene cargas importantes de la superestructura, ¿no? Luego hemos mencionado los pilotes. Hay 3 tipos de pilotes principalmente: los pilotes excavados, los pilotes hincados y los pilotes CFA. Ahora, ¿dónde aplicamos? Hay 3 tipos, y entonces, ¿dónde lo aplico? Pues depende mucho de las condiciones del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el pilote tipo CFA es muy rápido ejecutarlo, es solamente meter el tornillo, ¿no? Vaciar el concreto, sacar y colocar la armadura. Es muy rápido, pero no puedo aplicarlo en todos los tipos de suelos. Normalmente se aplica en un suelo blando, ¿no? O con cierto número de golpes, ¿no? Con lo que se puede representar su resistencia. No podría aplicar en un suelo muy granular, por ejemplo, porque no va a entrar el tornillo, ¿no? Entonces es más rápido, pero no puedo aplicarlo en todos los proyectos, en todos los casos. ¿Dónde aplicar normalmente lo que más aplicamos son pilotes excavados con fluidos de perforación, ¿no? Pero a veces cuando la profundidad del pilote no es tan profundo, pues mejor utilizo camisas, y ya no tengo que instalar una planta de lodos, porque si hago con fluidos de perforación se tiene que instalar una planta de lodos y hacer recircularla. Entonces también en ese sentido, a no ser que sean varios pilotes, muchísimos, y dependiendo de las características del lugar, que no sea muy difícil, no sé, su acceso sea dificultoso, pues ahí podría emplear un pilote excavado con fluidos de perforación, ¿no? Y ese sí lo puedo ejecutar en terrenos muy duros. Igualmente, en caso del suelo sea muy duro, puedo emplear una herramienta, como las que les había mencionado para los barretes, es el trépano, pero en este caso se llama para pilote, se llama carrotier. Entonces con eso trituro y luego ya saco el material con la cuchara, claro, con la herramienta de la pilotera, ¿no? Entonces más fácil sacar en caso se encuentre un suelo muy duro. Y bueno, eso de manera general. A ver. Alejandro, disculpa, ¿cuántos minutos podemos tener adicionales? O... Es ilimitado en general Zoom. Puedes seguir, no hay ningún problema en general. Ok, ya. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. En el tema de micropilotes, les había mencionado que hay 3 tipos, ¿no? Tenemos, y depende del tipo de inyección, ¿no? Hay inyección global única, inyección repetitiva, y en la siguiente lámina les muestro la inyección repetitiva selectiva. Aquí en este caso no se utiliza concreto, sino lechada y mortero, y eso se inyecta. Entonces, a ver, en estas láminas se muestra gráficamente cómo es que se realiza esa inyección, ¿no? Por ejemplo, rápidamente les explico de esta, ¿no? Que es la más simple. Es un tubo, y bueno, es el micropilote, ¿no? Entonces, por diseño requiere un tubo, digamos, una armadura tubular, entonces se le coloca, tiene su armadura tubular. La inyección se realiza por una tubería y donde se aplica presión y se inyecta, ¿no? Desde arriba, por ejemplo, con una bomba se inyecta, se aplica presión y la lechada va desde la parte inferior, pues, y asciende por la parte anular del tubo, que depende mucho del tipo de armadura, ¿no? Hay diferentes formas de hacer esta inyección. Entonces ahí de manera... Y luego se inyecta dentro del tubo. Ahora, les había mencionado a presión.
pero para una inyección global única la presión es bien baja, normalmente es por gravedad, o sea, no necesita presiones altas, ¿no? Hay una presión mínima y que simplemente recorra toda la lechada dentro y fuera del pilote, ¿no? La inyección repetitiva selectiva, ¿en qué consiste? De manera general, esta, por ejemplo, les voy a explicar. Acá está el micropilote, su armadura, y hay un tubo por donde se va a realizar la inyección repetitiva. Entonces, inicialmente se hace una inyección global y luego vamos a reinyectar el pilote y desde la parte superior va a tener un obturador simple y desde ahí se va a aplicar presión. Y acá tiene manguitos, es un tubo con un jevecito. Entonces, al aplicar presión, se va a romper ese jeve y va a inyectar, o sea, va a aplicar presión y esto en realidad no va a ser así recto, ¿no? Sino va a tener como una especie de bulbo, porque se ha aplicado, se ha inyectado, se inyecta y bueno, ¿por qué se hace esto, no? Cuando se reinyecta se obtiene mayor capacidad por fuste. Entonces, normalmente cuando se tiene un suelo malo y quiero por diseño lograr cierta capacidad de fuste, entonces reinyecto, ¿no? Un suelo muy grande. En algunos casos no es necesario reinyectar, solamente se hace esta simple inyección global única. Entonces, aplicando esta inyección repetitiva, mejoro la capacidad de enfuste del pilote, pero no se puede aplicar en todos los tipos de suelo. Hay suelos muy duros en los que no rompen estos manguitos ni siquiera, entonces no, solamente es una inyección global única. Y ya la inyección repetitiva selectiva es empleando un obturador doble. Y esta inyección es repetitiva y selectiva. O sea, el obturador ingresa por una tubería y en cada manguito se cierra, digamos, acá está un manguito. ¿Ya? Entonces se cierra con un obturador doble y solamente en este punto se aplica presión. Presión, entonces acá me va a formar un bulbo. Entonces, de manera selectiva, en cada manguito yo puedo generar presión y formar ese bulbo. En una inyección repetitiva, que les mostré en la lámina anterior, yo solamente desde arriba aplico presión y no sé qué manguito se va a abrir, ¿no? No sé, pueden ser los primeros, los últimos, ¿no? No sé cuál, pero bueno, hay formas de verificar que se han abierto algunos, ¿no? Pero en este caso yo inyecto aisladamente cada uno y en cada uno me aseguro de que he reinyectado y he roto, ¿no? Entonces, en este tipo de inyección obtengo mayor capacidad de enfuste del micropilote. Bueno, ya paré. ¿Dónde lo aplico? Bueno, lo puedo aplicar en las mismas estructuras donde puedo aplicar también pilotes. Pero aplicar micropilotes tiene ventajas porque las herramientas con las que se construyen micropilotes son más pequeñas. Entonces puedo acceder a lugares más donde haya dificultad de acceso. También es muy común emplearlo para reforzamiento de estructuras, ¿no? Por lo mismo que las herramientas son bien pequeñas y también el elemento que necesito es pequeño, ¿no? Imagínense reforzar esto con un pilote de un diámetro bien grande, ¿no? Mejor micropilotes, ¿no? Que quizá localmente no van a dañar tanto a la cimentación existente, ¿no? Que depende mucho de cómo se requiera reforzar, ¿no? Pero miren, por ejemplo, en este caso, un puente con su zapata, se requiere incrementar su capacidad, no sé, de carga o está, no sé, mal diseñado, lo que fuese. Entonces se puede hacer una forma, ¿no? Se recrece la zapata y por allí también le hago unos micropilotes. Entonces, tal vez no solamente los micropilotes en este caso estén solamente soportando toda la carga, sino parte la zapata no existente y también parte quizá los micropilotes.
Bueno, micropilotes también se emplea para estabilizar taludes, ¿no? No solo como cimentación profunda, ¿no? Imagínense que quiero estabilizar este talud, porque puede fallar, ¿no? Se viene, se desliza. Entonces puedo construir unos pilotes, unos micropilotes, y mejoro la resistencia en corte, ¿no? Que se contrarrestan con las fuerzas que desequilibran esta masa, ¿no? Entonces incremento esa capacidad en corte. Bueno, solo para mostrar otras aplicaciones. Y aquí lo que les mencionaba. Miren, aquí vemos un equipo de pilotera y este es un equipo para micropilotera. Las dimensiones son notablemente diferentes, ¿no? Una pilotera, acá lo tengo, esta por ejemplo es la BG26 y pesa 60 a 75 toneladas, ¿no? El ancho es 3 a 4,50, la altura 23 metros, es un equipo bien grande. En cambio una micropilotera es una SM14, por ejemplo, es unos nombres que tienen, ¿no? 16 toneladas, una altura de 11 metros, un ancho de 2,50, son más pequeños, más accesibles en lugares remotos, puedo subir incluso, puede ser a un talud, ¿no? Bueno, de ahí también va a depender qué solución emplear, o un pilote o un micropilote. Bueno, acá las conexiones, ¿no? Tenemos el elemento vertical, pilote, micropilote, en esta lámina les muestro de micropilote, pero se tiene que verificar la conexión, ¿no? Del elemento vertical con la viga, con la zapata cabezal. Depende mucho de las fuerzas que estén transmitiendo. Algunos solo será compresión, en otros casos momentos y cortantes. Entonces, dependiendo de eso, las solicitaciones, pues también haremos diferentes diseños de la conexión. Bueno, otros ejemplos. Igualmente, se hacen pruebas de carga, se pueden hacer pruebas de carga en micropilote para ver si realmente tiene la capacidad con la que se ha hecho el diseño, ¿no? Entonces, en este caso, ya no les presento una prueba de Ostenberg, porque ese es mucho para un micropilote que es un diámetro de menos de 30 centímetros. Y las cargas también, la capacidad de carga es mucho menor, ¿no? En este caso, se puede hacer esto, ¿no? Es por ejemplo, se muestra un ensayo en compresión. Se tienen que construir 2 pilotes adicionales para generar un sistema de reacción. Esa es una forma, ¿no? Generar un sistema de reacción y aplicar un gato e ir empujando al pilote, ¿no? Y ensayarlo en compresión, ir midiendo desplazamientos en cabeza, etc. Entonces, esta es una prueba de carga para los micropilotes. Son algunas aplicaciones. Finalmente, algunos proyectos que hemos desarrollado. Bueno, Soletanche Bachi Perú pues no ha hecho el Marina Bay Sands, pero hay otras filiales en otros países, en Francia, en diferentes partes del mundo, donde se han realizado proyectos emblemáticos, ¿no? El Marina Bay Sands, que ya les había mencionado, y cuya planta así está hecho, como les he comentado, con barretes y con pilotes, ¿no? En este caso, 305 barretes, 164 pilotes, ¿no? Miren, profundidades de 78 metros, 66 metros. Son altas profundidades, bueno, depende por la carga, por el tipo de suelo, ¿no? También. Y miren, todos los equipos que se movilizan, ¿no? Acá está la herramienta de excavación, acá está el barrete, o sea, lodos, acá está la planta de excavación, los lodos de perforación, varias grúas, cucharas, y así con eso se construye la cimentación de esas estructuras, ¿no? Ahí se ve ya el mismo proyecto, los barretes, también hay algunos pilotes, estructura circular, en este caso muros diafragma. Hay algunas particularidades sobre los muros diafragma, ¿no? Para estabilización de excavación. Otro de los proyectos que hemos hecho y estamos ejecutando son las estaciones del metro. Hemos hecho la estación 3, 4, las estaciones de la línea 2 del metro. Entonces, ¿estas estaciones en qué consisten? Acá lo vamos a ver rápidamente. Esta es la estación 4. Miren, el perímetro son muros diafragma. Bueno, no sé si lo han escuchado, pero tiene algunas particularidades, ¿no? Los muros diafragma. Y en la parte central hay pilotes. Hemos hecho pilotes excavados con lodos de perforación. Acá está la planta de lodos, ¿no? Se nota, eso es una vista en planta. Este es el acceso de la estación, sus accesos, la zona principal, la planta central tiene pilotes.
Y el sistema que se ha empleado aquí es el sistema top-down. No sé si lo habrán escuchado, pero ¿en qué consiste el sistema top-down? De construir de arriba hacia abajo. Y ya no se necesita estabilizar los muros con anclajes o con anclajes pasivos, activos, sino son las losas que forman parte del proyecto, las losas de los sótanos, quienes estabilizan esos muros de contención. Entonces, acá le vamos a ver un video. Entonces, ya, ahí se ven. Miren, se construye primero los muros del perímetro, se construyen los elementos verticales desde el nivel 0, no he excavado nada, desde el nivel 0. Se construye la primera losa, esa losa va a arrostrar al muro, ¿no? Para que no se desplace, y esta losa va a tener una abertura, y por esa abertura se van a continuar los trabajos de excavación. Entonces voy de arriba hacia abajo, voy bajando y construyo la siguiente losa. Bajo, construyo la siguiente losa, bajo y construyo. Entonces es un sistema top-down. Así se han construido las estaciones del metro, con ese sistema. La ventaja de usar eso, es una ventaja potencial, es de que, por ejemplo, en algunos casos donde no quiero cerrar el tráfico, puedo emplear esto, utilizo una losa, construyo una losa de arriba, y por allí arriba sigue fluyendo el tráfico, los vehículos, siguen, no, claro, continúan pasando los vehículos, y los trabajos de excavación, los sótanos, todo lo demás se va construyendo por abajo. O sea, no pasa nada, ¿no? Siguen, no interrumpo el flujo vehicular en caso esta estructura pase por una vía principal, no sé, ¿no? Entonces, solo construyo la losa y ya puedo abrir el tránsito, y por abajo sigo construyendo los elementos de la estructura. Bueno, ahí el pilote. Bueno, acá dice pila pilote, y no, como es un sistema top-down, no todo va a funcionar como pilote, o sea, que va a estar embebido en suelo, sino va a haber una parte que va a trabajar como columna, digamos, ¿no? Pila pilote. Acá lo vamos a ver mejor, ¿no? Miren. Esto sí ejecutado desde el nivel 0, este es el nivel 0 arriba. Entonces, se ejecutó todo el pilote, pero se fue excavando, se fue construyendo las demás estructuras, y esto ya no está completamente embebido en el terreno, ¿no? Queda como columna, pero yo lo he construido desde arriba. Bueno, tiene algunos detalles el sistema top-down, ¿no? Sería explicarlo con más detalle, pero en términos generales, así se construye, ¿no? Por eso en este caso se llama pila pilote. Igualmente hemos hecho la estación 27, bueno, en este caso también habían barretes de 2,70, sí, barretes de 1 metro, ¿no? De espesor. Bueno, acá otras vistas, la armadura, la grúa, la cuchara de excavación. Bueno, otro proyecto, pilotes para un puente. El pilote tiene estribos, tiene pilares, y la cimentación de estos elementos es con pilotes, en este caso. Miren, en este caso no fue necesario emplear pilote. Este es el estribo derecho. Bueno, el suelo era competente, no había problemas de socavación, tal vez, ¿no? Entonces ahí se decidió emplear una cimentación superficial, pero sí los demás con pilotes. Puede haber una mezcla, ¿no? Dependiendo de lo que requiere el proyecto. Acá unas vistas. En este proyecto se emplearon pilotes excavados y con camisa recuperada, ¿no? Ahí está el tubo, está la camisa, esta camisa luego fue retirada, y ahí está el pilote, ¿no? Se hicieron sus pruebas de integridad, hay unas pruebas que se tienen que hacer para verificar la integridad del pilote, y verificar, o claro, identificar algunas fallas, no sé. Normalmente hay muchos controles que se hacen antes de la construcción, y no se tienen pues pilotes que tengan algunos problemas, ¿no? Y bueno, finalmente un proyecto de micropilotes.
en este caso micropilotes para controlar la subpresión. Esa estructura es un sótano que está cerca al mar, nivel freático elevado. Quiere decir, como he hecho un sótano, va a existir un gradiente hidráulico, va a haber una fuerza que quiera levantar todo lo que acá se cimenta, ¿no? Va a haber un empuje, digamos, hacia arriba. Entonces, para controlar esa subpresión, se pueden colocar micropilotes, como en este caso se hizo, para controlar este mecanismo, estas cargas adicionales, ¿no? Ahí trabajan los micropilotes por fuste, ¿no? Y se diseñan, ¿no? Se habrá hecho algún tipo de inyección, no tengo el dato qué tipo de inyección se hizo, pero ahí se construyó, definitivamente fue o lechada o mortero, se aplicó algún tipo de inyección, si fue un tipo de suelo, miren, está cerca al mar, puede ser una arena, ¿no? Puede ser que hayan aplicado una inyección repetitiva, selectiva, porque el suelo no es tan duro, entonces se ha podido inyectar, si es que querían lograr gran capacidad de fuste del micropilote, y así probablemente es lo que se hizo. Bueno, eso de manera general. Y bueno, ahí ya terminó la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, como habíamos quedado, pues si tienen algunas consultas, pues lo podemos hacer como se indicó al inicio de la presentación, o también me pueden escribir a mi correo, ¿no? yomaira.herrera@soletanch-bachi.p. Muy buenas, ingeniera. Muchas gracias por la ponencia. Seguiremos a responder a preguntas, ¿no? La primera pregunta viene de la participante Jacqueline Durán. Su pregunta es, ¿cómo saber cuándo usar pilotes o micropilotes? También dice, ¿cómo se reutiliza el fluido de perforación de esa parte? No le quedó muy claro al parecer. Ya. ¿Cuándo usar micropilotes y pilotes? Para cualquier proyecto se podría usar indistintamente cualquiera de los dos, ¿no? Se podría diseñar con cualquiera de los dos. La elección va a depender de las condiciones del proyecto, y que sea una alternativa técnica y económicamente la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene cuando se quiere emplear cuando se quiere hacer a ver, ¿qué ejemplo? Cuando se quiere reforzar estructuras, como les había mostrado esas láminas, y no sé, es un puente y se requiere reforzar la cimentación. Entonces, como se va a tener obstrucción por el gálibo, ¿no? Va a haber, arriba, digamos, está el tablero, me estoy imaginando un proyecto, ¿no? Se va a tener obstrucción del tablero. Entonces, el equipo que tengo que utilizar es pequeño para que no interfiera, ¿no? Para que se pueda construir ese elemento. Entonces, ¿qué elemento podría emplear? Pues tendría que hacer un micropilote, ¿no? Los equipos son más pequeños, y bueno, ya no será o sea, por diseño hubiera requerido un pilote de 80 centímetros. Con micropilotes voy a tener que hacer más elementos de menor diámetro, ¿no? No sé, se me ocurre, 5 micropilotes de 15 centímetros, ¿no? Entonces voy a hacer más elementos, pero ¿por qué? Bueno, fue necesario en este caso por el equipo es más pequeño y ahí sí puedo construir micropilotes y voy a poder reforzar la estructura. Bueno, eso de manera general, ¿no? Depende mucho de las condiciones del proyecto, ¿no? Depende mucho de eso. Y lo otro, el uso de los fluidos de perforación. Cuando se excava, se utiliza un fluido limpio, ¿no? Se hace un diseño de ese fluido de perforación. En nuestro caso tenemos un área de materiales que hace esos diseños y ingresa a la perforación, ¿no? Entonces, a medida que se va excavando, se contamina. Entonces, luego se extrae ese fluido por unas mangueras y luego pasa a un área, quizá retorna nuevamente al silo, ¿no? al tanque que va a almacenar. Allí nuevamente se hacen pruebas, las mismas pruebas o unas cuantas menos. Se hacen esas pruebas, como les había mencionado, una es el contenido de arena,
y otra es la viscosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace una serie de pruebas y si es que no pasa esas pruebas, se hace su tratamiento. Se puede agregar, no sé, agua, se puede agregar la bentonita que viene en esos sacos, como los de cemento, se puede agregar, se puede emplear un aditivo, no sé, en caso quede contaminada, porque el suelo también quizá es un suelo que tiene, no sé, sulfatos o algo, o hay agua de mar, entonces también lo puede contaminar de esa forma y no queremos contaminar el concreto, ¿no? Entonces se hace un tratamiento también al fluido de perforación. Una vez que se hace ese tratamiento, lo podemos emplear nuevamente. Entonces, nuevamente viene con mangueras y nuevamente se emplea en ese panel, ¿no? Ese es claro, cómo se emplea el fluido de perforación. Está bien, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta del participante Piero Arevalo Tuesta. Dice, muy buenos días, ingeniera. ¿Existe tipo de fallas por diseño o constructiva o patologías post constructivas en los pilotes o micropilotes? Esa se pregunta. Si existen tipo de fallas. Sí, podrían fallar. No he escuchado que se haya producido al menos algún caso, pero claro, sí, o sea, se tiene que diseñar, ¿no? Se diseña hay un diseño geotécnico y hay un diseño estructural. En caso no se haya realizado correctamente ese diseño, pues sí, va a fallar. ¿Cómo puede fallar? Pues se pueden generar asentamientos, por ejemplo, en el pilote y luego le pasen a la estructura y genere esos asentamientos diferenciales que generan daños, ¿no? a la superestructura. Eso en cuanto a, digamos, fallas por diseño, ¿no? O también que no se haya pues reforzado lo suficiente, ¿no? Otras fallas constructivas, que por ejemplo haya quedado a cierta altura del pilote más angosto, ¿no? O sea, el diámetro es 1,20 m, pero a cierta altura quedó, no sé, hubo un bolón, un bolón, ¿sí? Y allí, no, bien grande y no permitió entrar ahí concreto, ¿no? Porque está el bolón. No es común, no tanto, pero bueno. Y ahí pues quedaría un pilote y en esa zona con una menor dimensión, ¿no? Pero normalmente eso se puede controlar, se puede verificar antes de hacer el vacío del concreto, ¿no? Durante la excavación pues es fácil identificar si tienes un bolón o algún material. Y ya también se puede controlar con el vaciado del concreto, ¿no? Se calcula un volumen de concreto teórico, un volumen y un volumen de concreto vaciado en obra y tiene que estar ahí dentro del rango, ¿no? Si es que hay más, bueno, algo está pasando, se está fugando el concreto, ¿por dónde? ¿Qué está pasando, no? Entonces ahí se toman medidas. O ha ingresado a la zanja un volumen muy pequeño, menos del teórico, ¿no? El volumen que entraría como el volumen, pues, ¿no? Pi por radio al cuadrado por la altura es mucho menos que eso, entonces algo también está pasando, entonces ahí se ve qué es lo que se trata de identificar antes, ¿no? Y también, bueno, finalmente cuando ya queda construido el pilote se utilizan pruebas de integridad. Se hacen pruebas y lo que se hace es verificar de que a lo largo del pilote tengan las mismas propiedades, ¿no? La misma área. Y bueno, hay unos rangos, tampoco se espera que sea pues perfecto, ¿no? Hay unos rangos que son aceptables de disminución de diámetro, ¿no? A ciertas profundidades. Bueno, también el mismo alumno pregunta, ¿de qué manera son predecibles saber si existen teniendo como evaluación la superestructura? De ser así, ¿existe reparación y rehabilitación de la misma? La primera parte, por favor. ¿De qué manera son predecibles saber si existen teniendo como evaluación la superestructura? De ser así, ¿existe reparación y rehabilitación de la misma? Claro, lo más notable serían los asentamientos diferenciales y que dañan a las estructuras y que es visible, ¿no? Que se genere algunas
algunas fisuras, no sé, en las vigas, y que sea por asentamiento diferencial, allí se podría identificar, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Ver identificar esos daños en la superestructura. Y bueno, si ya está construido y hay estos problemas, pues se tendría que, una solución es sí, mejorar la cimentación, ¿no? Cómo pues podemos adicionar elementos adicionales. Por ejemplo, normalmente para reparación, reforzamiento, se emplean micropilotes, ¿no? Para esos casos, justamente, se aplica ese tipo de cimentación profunda, ¿no? Para reforzar, ya sea porque hay un incremento de carga que no estaba previsto durante el diseño, o por antigüedad de la estructura, o porque se diseñó mal, ¿no? Muchas gracias. Ahora falta la pregunta del participante Anthony Núñez Román. Dice, ¿qué método es más común usar en zonas donde los suelos son eólicos y de baja capacidad portante? En donde las construcciones tienen difícil acceso y con pendiente empinada, con encerros de ventanilla o pasacute. Esa es su pregunta. Suelos, bueno, normalmente pues ese tipo de suelos son más uniformes, son como sueltos. Depende mucho, ¿no? Del proyecto en sí, qué cargas va a soportar, ¿no? Pero para un suelo suelto, pues y puede ser una técnica rápida, se puede aplicar un CFA, ¿no? Pero depende mucho a veces también aplicar un CFA, no, o sea, tiene sus limitaciones aplicar en un CFA cuando el suelo es muy uniforme y genera, se identifica como un suelo inestable. Hay unos rangos de granulometría, ¿no? El de 10, el de 60, se verifica eso y se califica a veces como un suelo inestable. Depende mucho del proyecto, ¿no? De dónde de qué tipo de estructura se vaya a cimentar. Ya, Sí. ahora continuamos con la pregunta del participante Alfonso Tizón Orozco. Dice, en el caso de instalación de estructuras, sea para fines de uso vehicular o tren, ¿la vibración de los vehículos afectaría la interacción suelo-estructura a través del tiempo o no es necesario? ¿Corre riesgo de hundimiento? ¿De qué? De hundimiento. Si corre riesgo de hundimiento. Bueno, a los pilotes se le diseña o sea, considerando las cargas sísmicas que viene de la superestructura, y se hace un modelo considerando, normalmente se le aplica unos resortes que simulan la reacción del suelo, y en la parte superior es donde se aplican esas cargas, ¿no? Bueno, si es que las vibraciones serían muy altas, ¿no? Se tendría que hacer un análisis, si es que, no sé, se requiere, ¿no? Pero en general no veo grandes problemas, o en todo caso, tendrían que instrumentar, ¿no? Y ver cuál sería la carga directamente que le llega a la viga cabezal, digamos, ¿no? Debido a esas vibraciones. Entonces allí, aplicando cierta carga pues arriba, y ya se diseñaría cuál es el efecto que tiene en la cimentación profunda, ¿no? Pero normalmente pues no es común hacer esas verificaciones, ¿no? Y se han hecho así estructuras, estas cimentaciones profundas cerca a estructuras así como trenes, ¿no? Que genera ese tipo de vibraciones. Tal vez sea bueno estudiarlo, ¿no? Como un tema de investigación o algo así, si es que se ha reportado algún tipo de daño, habría que verlo. Seguimos con la pregunta del participante Escobar Sedano Wilber. Si es bien cierto, el tipo de pilote CFA es rápido de ejecutarlo, ¿en qué tipo de suelo no es recomendable su aplicación? En suelos muy duros, por ejemplo, en la grava de Lima,
que se encuentran bolones y una grava de propiedades de resistencia alta, allí sería un problema, no podría ingresar la herramienta, ¿no? También, cuando el suelo es muy suelto, bueno, ahí comentaban los suelos eólicos, por ejemplo, pero esos más que todo serán superficiales, ¿no? Pero lo que pasa es que el suelo puede ser muy suelto en la parte inferior, en cualquier altura del pilote, y se puede fácilmente quizá contaminar con el concreto, ¿no? Se suelta fácilmente y se mezcla con el concreto. Entonces, al final el concreto está contaminado, ¿no? Y es el concreto de la estructura. Entonces, en suelos muy sueltos, también no se tendría que usar, ¿no? Por ese tema de que puede contaminar el concreto. Si bien es una técnica muy rápida, hay que ver ese tema. Hay otro tipo de pilotes CFA que nosotros hacemos, que como marca se llama Star Sol, pero es un CFA más mejorado, un CFA mejorado, ¿no? Y que justamente puede evitar ese tipo de problemas. Tiene algunos detalles de la herramienta que hace que difícilmente se contamine el suelo con el concreto, ¿no? Ahora continuamos con la pregunta del participante Cristian Guillermo Quintana. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Deseo saber qué resistencia promedio debe tener el concreto de un pilote. 200 kilogramos por centímetro cuadrado, 280. ¿Se usa alguna máquina especial dada la profundidad para el vibrado de concreto por etapas de vaciado? Ok, lo mínimo por temas de durabilidad y también de que sea una estructura bajo el suelo es 280 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, si se requiere más por diseño, pues se especifica más. La otra consulta era sobre... ¿Se usa alguna máquina especial para el vibrado de ya. concreto por etapa de vaciado? Sí, no se hace como un vaciado convencional como una viga o un muro, ¿no? Con vibradores, sino considerando, por ejemplo, las tuberías TREMI que les mostraba, ¿no? Entonces, se insertan tubos largos y por allí se realiza el vaciado del concreto. El concreto que se utiliza sí es bien fluido, es que garantiza su trabajabilidad, ¿no? Y bueno, hay unas propiedades que debe de cumplir, permanencia, y bueno, el área de materiales tiene más, de manera exacta puede precisar esos tipos de ensayos que se hacen, pero es un concreto especial que se llama concreto TREMI, ¿no? Y es muy fluido y que el vaciado se realiza con tuberías TREMI. Está bien. Seguimos con la pregunta de la participante Yarina Utani. Dice, ¿cuál sería la capacidad portante del pilote que brinda la estructura a diferencia de la capacidad portante calculada del suelo sin pilote? A ver, o sea, a ver, se tiene la carga de la superestructura, o sea, es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, la carga de la superestructura hacia la cimentación profunda, y la capacidad del suelo pues puede ser muy baja o nula, y íntegramente los pilotes estarían asumiendo toda la carga, ¿no? O sea, puede la cimentación profunda ser la responsable de transmitir el íntegro de la carga, ¿no? Y el suelo tener absolutamente nada o muy baja resistencia, ¿no? Entonces, todo va a ser resistido por la cimentación profunda, ¿no? Y ahora, los pilotes, dependiendo del diámetro, pues sus capacidades son bien altas, ¿no? Por ejemplo, el de, a ver, ¿cuál se me viene a la mente? No sé, estaciones del metro, es de 1,80 m el diámetro.
profundidad 20 metros y 1.200 toneladas, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de la carga de la superestructura. Finalmente todo es diseñable, ¿no? Muchas gracias, ingeniera, por responder a preguntas. Si no quedan más preguntas, así que le doy pase al compañero Alejandro. Ok. Listo. Gracias, Diego, por la dinámica. Estamos realmente contentos de haber escuchado una ponencia tan interesante sobre el tema de cimentaciones. Sin duda, nos deja un aprendizaje muy importante para todos nosotros. Agradecemos de parte del Grupo de Estructuras a la ingeniera Herrera por la interesante exposición del día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos los presentes que pudieron asistir a esta charla técnica. Ya saben que cualquier duda lo pueden hacer mediante nuestra página de Facebook. Estén atentos, compañeros, a las actividades que vamos a tener más adelante y se estará publicando en nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos para una próxima. No sé si la ingeniera Yamaira quisiera tener últimas palabras finales para ya concluir con la ponencia. Sí, bueno, agradecerles a todos los participantes. Muchas gracias, de verdad. Espero que haya sido de utilidad. Seguramente se van a enfrentar en su vida profesional a ver algún tipo de estructura como las que les he presentado y bueno, también hay técnicas de mejoramiento de suelo que también está recientemente empleando y pueden ser más económicas, ¿no? Que emplear cimentaciones profundas. Así que bueno, les invito quizá a leer un poco más o a informarse más sobre esas técnicas de mejoramiento de suelo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, ingeniera. Entonces, muchachos, nos vemos ya para una próxima. Va a haber más actividades con respecto a nuestro grupo GFIC. Va a haber más charlas técnicas con la ingeniera. Este es, digamos, el comienzo, nuestra primera charla técnica que vamos a tener. Vamos a estar coordinando más adelante y de parte de la directiva nuevamente y el grupo GFIC, muchas gracias a todos ustedes. Ahorita, por favor, quisiera que se queden los de la directiva, el grupo GFIC y la ingeniera un ratito para ya terminar la sesión. Muchas gracias, chicos, a todos. A ver, yo a ver si me podrías apoyar, por favor. Recording stop.